Le invito para que leamos la palabra. Eclesiastés capítulo 11, versículo 4 al 6. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no deje reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. El Señor comienza hablando a través del predicador en este libro de Eclesiastés y nos enseña algo muy importante en cuanto a lo que es precisamente la obra de Dios en la vida del hombre. Y el hablar del nuevo nacimiento es hablar de la obra de Dios en la vida del hombre. Cuando el Señor nos habla en este pasaje, usa un ejemplo, y el primer ejemplo que utiliza es que dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Está hablando del sembrar y del segar, y está hablando de el mirar al viento y de el mirar a las nubes. Dice: aquel que mira estos aspectos, que se guía por las condiciones humanas, en otras palabras, la amenaza del viento, la amenaza de las nubes, que pueden traer lluvia, que pueden arruinar la cosecha, que pueden dañar el terreno que no esté listo, preparado para sembrarlo. El que se pone a observar las condiciones humanas, el que al viento observa no sembrará, y el que observa las nubes no segará. Tanto cuando habla de el viento como el hablar de las nubes, repito, está refiriéndose el poner nuestra mirada o nuestra atención en lo que son los elementos externos humanos, las condiciones externas. Si hablamos de la siembra literal, estamos hablando del viento, de las nubes, de la lluvia, de todas las cosas que pueden suceder. Está bien el tiempo para sembrar, es un mal tiempo para sembrar, es un buen tiempo para cosechar o es un mal tiempo. Dice: se puede detener de sembrar o se puede detener de cosechar el que mira las condiciones humanas. Y luego habla de otro ejemplo para entrar al tema de lo que es cómo Dios hace la obra en una vida. Y dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Pone otro ejemplo similar, y ahora dice: tú oyes el viento, pero no sabes ni a dónde va ni de dónde viene. Y dice: y tampoco puedes mirar cómo se forma un bebé. Dios está haciendo. En otras palabras, nosotros no debemos de darle crédito, de ponernos a fijar primeramente en las condiciones externas. ¿Cuántos problemas tiene una persona? ¿De qué ambiente viene? Una persona que tiene un ambiente, lo que es una trayectoria, que anduvo en las drogas, que fue una persona que estuvo en el alcohol, que estuvo en tantas cosas, atado en este mundo, en tanta maldad. Hay veces que si uno se pone a fijar de dónde viene, cuál es la condición de esta persona, incluso cuál es su condición actual. No, esta persona está metida en vicios, tiene un carácter terrible, tiene problemas en todo el aspecto de su vivir. Cuando uno se pone a mirar la condición de una persona, hay quienes puedan decir: ese ya no tiene esperanza, ese ya no tiene solución, por ese no vale la pena ni siquiera hablarle la palabra de Dios, a esa otra no vale la
la pena ni siquiera perder el tiempo. Esa persona ya no cambia. Eso es lo que el ambiente humano puede estar diciendo, proyectando, anunciando, señalando. Y por eso dice que el que al viento observa no sembrará, el que a las nubes mira no segará. Pero Dios dice: tú no te pongas a mirar ni al viento ni a las nubes. No te pongas a mirar la condición de las personas, ni siquiera tu propia condición. Hermano, es que yo tengo problemas, yo batallo con cierta área en mi vida, yo estoy luchando con esta situación por 10 años y yo creo que nunca voy a poder superarla. Mejor me doy por vencido, yo creo que mejor me rindo porque no he podido superar esta situación. Dice el Señor: no te pongas a mirar la situación en la que está alguien o en la que estás tú. Si te pones a observar esas situaciones, nunca tendrás la fe, nunca tendrás la fuerza para empujar y para lograr mirar esa obra preciosa en tu vida. Te detendrás, te limitarás, serás negativo al respecto. Entonces, ¿qué debo de hacer? Lo que debo de hacer es entender que no importa la condición de una persona, no importa de dónde venga su trayectoria, no importa la situación donde ha estado, no importa lo que ha hecho, no importa lo que ha pasado. Si esa persona le abre el corazón a la palabra de Dios, al Dios de los cielos, la palabra de Dios tiene poder para cambiar esa vida, para transformar ese corazón, para darle una nueva vida, un nuevo inicio, un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento a esa persona. No hay corazón demasiado duro, no hay persona demasiado mala para que Dios no pueda hacer milagros y maravillas en esas vidas. Entre más mala parece que fuera, es un candidato que califica para entrar al reino de los cielos, si tan solo le cree al Dios Altísimo lo que Él puede hacer, la grandeza del poder de Dios, no lo que la persona puede hacer, sino lo que Dios puede hacer en aquella persona. Entonces, no nos fijemos, no miremos, no juzguemos a una persona por su nacionalidad, por su origen, de donde viene, por las cosas que ha hecho en la vida, porque esa persona, que puede ser la menos calificada, la menos apropiada humanamente para estar cerca de Dios, repito, si le abre su corazón a Dios, si se atreve a creer lo que este santo libro de Dios dice, esta palabra bendita, esta palabra transformará y cambiará su vida, y se levantará una cosecha de bendiciones maravillosas de la vida de esa persona, porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar las vidas. Las edades pasan, las modas cambian, los siglos se van, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanece. Han cambiado muchas cosas y seguirán cambiando muchas otras. Lo que nunca cambiará es la bendita palabra de Dios, como se predicó hace cerca de 2000 años. Si se sigue predicando igual y si se sigue creyendo igual, seguirá siendo las maravillas que hizo hace cerca de 2000 años. El Verbo se encarnó y pisó esta tierra, y los muertos se levantaron, y los paralíticos fueron sanados, y los leprosos fueron limpiados. Pues todavía tenemos aquí el Verbo encarnado en esta palabra. Todavía el Señor está en medio de su iglesia. Él dijo: no te dejaré, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin de los siglos. Le prometió a la iglesia estar presente, y Él está presente. Él está presente aquí para bendecirnos, para sanarnos, para restaurarnos, si tan solo abrimos el corazón a su palabra. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. En otras palabras, está diciendo: ignoramos cómo Dios trabaja. Ignoramos cómo Dios trabaja.
No podemos calcular a Dios, no podemos figurar a Dios, no podemos pensar que si figuramos a Dios con 2, 3 pasos de cierta manera, que vamos a poder de esta forma tener un conocimiento completo de cómo Dios va a obrar así, punto y aparte, 2, 3 pasos y sencillo. No es de esa manera. ¿Por qué razón? Porque Dios lo sorprende a uno en su manera como trabaja. Dios no está limitado a estructuras humanas. Dios no está limitado a ningún método humano. Dios tiene poder para obrar de la manera como Él elija, como a Él le plazca. Y Él siempre ha tenido una completa libertad para moverse, para obrar de una forma, para obrar de otra, para obrar de otra. Tiene una diversidad de formas como hacer una obra preciosa en la vida del hombre. Pero siempre lo que existe y lo que opera, lo que funciona dentro de esa obra es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pueden faltar muchos elementos. A lo mejor no está papá, a lo mejor no está el amigo, a lo mejor faltó esto y faltó lo otro y faltaron muchas cosas que humanamente uno piensa que deberían de estar ahí. Pero si está la palabra de Dios, la palabra de Dios es más que suficiente. Solita se basta en sí misma para crear, para dar vida. La misma palabra que en Génesis 1:1 se escuchó y dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios fue creando y le habló a la tierra, y la tierra produjo árboles y hierbas y plantas y todo lo que existe. Así Dios fue hablando a las aguas y produjeron igualmente peces, a los aires y produjeron aves. Y todo lo que se hizo de la nada, de la palabra de Dios. La palabra tiene poder para crear lo que no existe. Por eso cuando uno aún físicamente tiene un problema de salud, tiene un problema, una necesidad, le hace falta algo, le hace falta células de esta, células de lo otro, le hace falta lo que sea, aún un mismo hueso que le haga falta en su cuerpo. Si usted se atreve a creerle a la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder para producir, para hacer nacer algo nuevo ahí en ese cuerpo, para hacer brotar lo que no había, para producir lo que no existía. La palabra de Dios. El crédito siempre es para la palabra de Dios. Entonces Dios obra de una manera en cierto aspecto misteriosa, porque dice aquí su palabra: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor aquí? Nos está diciendo: no limitemos a Dios a lo que nosotros consideramos, a lo que nosotros escogemos, a lo que nosotros creemos o pensamos. Porque yo me imagino que tal persona, ese sí se va a convertir cuando yo le hable a Cristo, yo le hable de Cristo. Y en veces le hablo y le leo la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y nomás no se convierte, y nomás no quiere nada con Dios, y nomás no le abre el corazón a Dios. Pero de repente uno le está hablando a una persona por acá de Cristo, y otro a quien ni siquiera le está hablando uno está escuchando, y al que ni siquiera se está dirigiendo uno, de repente se acerca y dice: oyes, ¿y me podrías decir más de eso? ¿Y me podrías hablar un poco a mí más de eso? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es el que tiene en sus manos la vida del hombre. Él es el que tiene misericordia del hombre. No es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Dios es el que hace la obra. No es el hombre el que hace la obra, no es el pastor el que hace la obra, no es el predicador el que hace la obra, no es el padre de familia el que hace la obra. Pero ¿qué le queda a uno entonces hacer si Dios es el que hace la obra? A uno le queda sembrar la semilla,
tirar la semilla, tirar la semilla, tirar la palabra, sembrar la palabra. Entre más siembras la palabra en los corazones de los hombres, de las mujeres, entonces esa palabra Dios es el que le dará el toque para que germine, para que brote. Y en ocasiones nosotros tiramos la semilla, pero no miramos al momento ese fruto, no miramos al momento ese cambio, no miramos al momento esa obra de parte de Dios. Hermanos, aunque al momento no se mire la obra de Dios en aquella vida, en aquella persona, tú sigue hablando la palabra que Dios está trabajando, Dios está obrando. Tú no ves nada, tú no oyes nada, tú no percibes nada, pero Dios está trabajando, Dios está trabajando. No limitemos a Dios, porque nuestros ojos no ven, porque nuestras manos no perciben, porque humanamente no alcanzamos a ver nada. ¿Quién alcanza a ver cómo se está formando el bebé en el vientre de la mujer que está encinta? Nadie alcanza a ver eso. Es un misterio, es algo oculto que está allá Dios entretejiendo los nerviecitos del bebé, formando su corazoncito, su cerebrito, sus ojitos. ¿Cómo se irán tejiendo paso a paso, punto por punto? Oigan, ni los científicos con toda su ciencia pueden mirar eso, porque no es obra de hombres, es obra del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso, es obra del Dios de los cielos. Por eso es que nadie puede mirar cómo Dios está trabajando. Lo único que miran los científicos ya es que el bebé se va formando, y que ya está formado, y que ya está listo para nacer. Y ya le escuchan el corazoncito. ¿Y cómo se formó ese corazón? Pues no saben cómo, porque fue Dios quien lo formó. Entonces dice, así ignoras la obra de Dios. Espiritualmente, ¿qué nos está diciendo Dios? Cuando nosotros recibimos la palabra es la semilla de Dios. La semilla, la palabra, es lo que comienza a producir una nueva vida en nosotros. Es la que comienza a producir los cambios, las obras, las bendiciones hermosas que llegan a nuestra vida. Vienen a través de la palabra que ha entrado al corazón. La palabra de Dios es en sí misma la que tiene el poder para cambiar al hombre, y no es el hombre el que va a cambiar. Oiga bien esto, hay una gran diferencia de que el hombre trate de guardar la palabra a que la palabra guarde la vida del hombre. Parece lo mismo, se lo voy a decir una vez más. Mucho cristiano batalla, o en veces nos puede pasar a todos, batallamos que queremos guardar la palabra. Y cómo me cuesta cumplir, cuidar, obedecer la palabra, hacer lo que la palabra dice. Cuando uno trata de guardar la palabra es un reto más grande, pero cuando tú solamente recibes la palabra y te adueñas de ella y te apropias de ella y la dejas que entre en lo profundo de tu corazón, ya no eres tú quien la cuida a ella, es ella quien te cuida a ti. Donde caminas, donde vas, ahí está la palabra en tu mente y en tu corazón, deteniéndote, estorbándote, limpiándote, cuidándote. Es una gran diferencia, repito, parece lo mismo, pero es diferente el que yo trate de cuidar la palabra a que la palabra entre en mi corazón y ella me cuide a mí, ella me limpie a mí, ella me cambie a mí, ella me renueve a mí. Esa es la obra verdadera. La palabra del Señor tiene que estar en el corazón, algo así como el huevecillo está debajo de las alas de una gallina. La gallina, para que empolle, para que salgan pollitos de esos huevecillos, pone su nido y pone sus huevecillos, 5, 6, 10, los que sean, y allí está encima de ellos, está incubándolos, guardándolos, cuidándolos. Allí está. Pero cuando está ahí, de repente esos huevecillos comienzan a brotar polluelos hermosos, comienzan a brotar nuevas vidas.
¿Cómo brotaron esas nuevas vidas? Porque esos huevecillos estaban completamente ahí, cubiertos por la gallina. Pues haga de cuenta que nuestro corazón es como esa gallina. Si la palabra está dentro de nuestro corazón y nuestro corazón la cubre, esa palabra preciosa, entonces de esa palabra germinarán, brotarán polluelos, sanidades, dones, virtudes, llamamientos, experiencias gloriosas con Dios. Vienen las bendiciones hermosas de la misma palabra. Brotan de la palabra. ¿Cuándo? Yo no sé cuándo. Algunas brotan en un día, otras en una semana, otras en un mes. ¿Sí me explico? Yo no le voy a decir cuándo va a brotar la bendición. Lo mismo que la semilla que se siembra en la mujer, como dice aquí la palabra. Yo no sé cuándo van a nacer el bebé, pero la realidad es de que va a nacer un bebé, se está formando, y cuando llegue el tiempo adecuado, nace aquel bebé. Si estamos comprendiendo, mis hermanos, vamos a la palabra. Venga conmigo. Primera de Corintios capítulo 3. Veamos lo que dice el Señor a través de su siervo, el apóstol Pablo. Veamos algo muy hermoso. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 4 al 8. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios es el que hace esa obra. Uno plantó, otro regó, pero el crecimiento lo da el Señor. La obra la hace el Señor. Dios usa un medio por aquí, otro medio por allá. Dios usa una manera de hablarnos a través de un mensajero. Dios usa a otro mensajero para volver a regar esa semillita. Dios trabaja de un lado y de otro lado, pero de repente la obra la hace el Señor. La obra la hace el Dios de los cielos. No fue ni Apolos, no fue ni Pablo, no fue ni Pedro. Fue el Señor el que hizo esa preciosa obra. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, por eso es que debemos de estar abiertos a lo que Dios quiera usar para bendecirnos, para poder traer ese crecimiento, esa bendición, esa fortaleza a nuestra vida. Porque en el caso de los corintios está diciendo el apóstol Pablo: yo planté y Apolo regó, pero la obra la ha hecho Dios. Han crecido, se han desarrollado por la obra que Dios ha hecho. Así que Dios siempre hará la obra en la vida del hombre si tan solo le abrimos el corazón a su palabra. Entonces la palabra es la que engendra y produce nueva vida, aunque uno es el que la siembra y otro puede ser el que riega esa semilla. Isaías capítulo 55. Vamos a mirar algunas escrituras, avanzar un poco ya que el tiempo se nos está yendo, y quiero llevarle en un recorrido más amplio para mirar el fundamento de cómo Dios produce estas nuevas vidas, esta nueva naturaleza. Es la palabra en el corazón del hombre, engendrada en el corazón del hombre. El corazón del hombre es la tierra donde se siembra la palabra del Señor, la semilla de Dios. Si no hay un corazón abierto, dispuesto, entonces la semilla no podrá germinar. Veamos qué dice la palabra. Isaías capítulo 55, versículo 8 al 11. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra
y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Oiga, qué lindo nos dice aquí el Señor. Una vez más nos habla y nos enseña y nos dice: porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos. Precisamente está enseñándonos lo mismo que mirábamos en Eclesiastés, cuando dice: el que al viento observa no sembrará, y el que a las nubes mira no segará. ¿Por qué razón? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Si nosotros queremos escoger, queremos limitar a Dios a lo que nosotros miramos, a lo que nosotros creemos, a quien yo pienso que sí Dios debe de cambiar y puede cambiar y va a cambiar, y a quien yo creo que quizás ahí ya no, quizás a fulano no, quizás a sutano sí. Si yo limito a la obra de Dios por el concepto que yo tengo como hombre, mis pensamientos, voy a terminar desviado del propósito de Dios. Porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos del hombre son terrenales, son carnales, son humanos, son visibles, son sentimentales y emocionales. Los pensamientos del hombre están limitados, miramos de abajo. Los pensamientos de Dios no tienen límite. Él está mirando desde arriba. Él no conoce imposible, Él no tiene barreras, Él no tiene limitaciones. Los pensamientos de Dios no son como los nuestros, son superiores a los nuestros. Por eso es que no podemos o no debemos delimitar la palabra de Dios o la obra de Dios a nuestro pensamiento, sino nosotros acomodarnos al pensamiento de Dios. Y si alguien dice: hermano, ¿y cuál es el pensamiento de Dios? ¿Yo cómo sé cómo piensa Dios? Muy sencillo. El pensamiento de Dios está reflejado, está imprimido en la palabra de Dios. Cuando yo escucho la palabra, cuando yo conozco la palabra, cuando yo pongo atención a la palabra de Dios me revela los pensamientos de Dios. Por tanto, esta palabra es el pensamiento de Dios, es la palabra de Dios. Salió de su mente, salió de su corazón, salió de su ser. El yo querer elevarme al pensamiento de Dios, lo único que tengo que hacer es apegarme a su palabra y no a mis pensamientos, no a mis sentimientos, no a lo que mis ojos ven, sino poner toda mi confianza en la palabra de Dios, porque está más alta que mis pensamientos o que mis sentimientos. ¿Sí me explico? Versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra no falla. La palabra no es a ver si funciona. La palabra no es a ver si algo pasa. La palabra, si vas a agarrarte de la palabra, no digas a ver si pasa algo, a ver si funciona, a ver cómo me va. No, si vas a poner tu confianza en la palabra, que sea, la palabra funcionará, la palabra accionará, la palabra obrará, habrá un fruto. Dios producirá aquella obra para la cual Él ha enviado su palabra. Entonces dice que así como la lluvia y la nieve caen sobre la tierra y la riega, dice, y la hace germinar y producir. Germinar hace que brote de la tierra.
árboles, plantas, alimento, comida, la hace germinar y producir. Otra palabra que se utiliza para hablar de germinar o producir es hace que nazcan cosas hermosas en la tierra, hace que nazcan flores, hace que nazcan plantas, hace que nazcan árboles, nace, brota de la tierra muchas cosas hermosas. La linda naturaleza que existe brota de la tierra. ¿Quién la hace producir? Dios la hace producir. ¿Cómo? A través de la lluvia que Él derrama. Así dice, la hace producir a la tierra. Pues dice, así será mi palabra. Dentro de nosotros, mis hermanos, hay mucha bendición que Dios quiere que brote, que nazca. Hay muchas cosas que Dios planeó. Hay muchas cosas que Dios nos creó con el deseo de que broten en nosotros alegría, goces, felicidades, bendiciones, experiencias preciosas con Dios. Pero no van a hacer eso simplemente así nomás por nomás. Eso van a hacer cuando la palabra de Dios caiga como una lluvia en nuestro corazón, regando esta tierra, haciéndola producir, haciéndola germinar, haciéndola nacer. Lo que no te imaginabas que esta tierra árida tiene capacidad para producir. Hay veces que no nos imaginamos las virtudes, los dones, los talentos, las bendiciones, las cosas preciosas que Dios quiere hacer nacer en nosotros. Pero no nacerán si no abrimos nuestro corazón a la palabra, si no nos adueñamos de ella, si no empollamos la palabra en nuestro corazón, si no la incubamos hasta que esos huevecillos, la palabra, repito, es como un huevecillo. Aún el grano de semilla, de maíz, de trigo, usted lo tira a la tierra y la tierra lo incuba, la tierra lo empolla y brota de esa semilla una vida nueva, nace algo nuevo. ¿Sí me explico? Así es la palabra, la manera como va a salir lo que hay dentro de ella, la manera como va a poder brotar el potencial que hay en ella, es cuando nuestro corazón la abrace, se adueñe de ella. Y Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envíe. Dios envió su palabra para sanarnos, Dios envió su palabra para salvarnos, Dios envió su palabra para liberarnos, Dios envió su palabra para restaurarnos, Dios ha enviado su palabra para bendecirnos. Dios tiene un propósito a través de su palabra y Él quiere que brote, que nazca, que germine, que produzca esta tierra, este corazón, bendiciones nuevas y lindas de parte de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Venga conmigo. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Continúe. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Se caerá la hermosura, se acabará la juventud, se debilitan las fuerzas y se agotan. Todo se acaba, pero el que está parado en la palabra de Dios permanece para siempre, porque la palabra no se acaba, la palabra no se agota, la palabra no mengua, la palabra no se corrompe, la palabra no se deteriora, la palabra permanece para siempre.
Por eso es que dice que tenemos que ser renacidos de una simiente incorruptible. Simiente significa semilla. Semilla o semen es otra palabra que se deriva de la misma palabra. Es decir, la manera como Dios engendra a un corazón, a una vida, un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza espiritual en la vida del hombre, es a través de su palabra. Hermano, yo no tengo dones, yo no tengo bendición, yo no tengo virtudes, yo no tengo paciencia, yo no tengo un montón de cosas que me hacen falta. ¿Cómo le hago para que en mí haya lo que yo no tengo por naturaleza? Abraza la palabra, recibe la palabra, acepta la palabra y deja que la palabra produzca en ti lo que tú no tienes por naturaleza. Permite que la palabra haga brotar de ti y en ti lo que nunca vi en ti. ¿Sí me explico? Por eso cuando el Señor le habla a aquellos obreros que les dejó talentos, y a uno le da 2, a otro le da 5 y a otro le da 1, y regresan cada uno con su bendición, y el que le da 5 dice: aquí tienes otros 5, gané 5 talentos, ya tengo 10, aquí está lo que es tuyo. El otro que le dio 2 dice: mira, aquí están 4 talentos, gané otros 2 sobre lo que me diste. Pero al que le da 1 dice que lo entierra. Y viene con su talento y dice: mira, enterré tu talento porque tuve miedo, ahí está tu talento. Y el Señor le dice: siervo malo y negligente, ¿sabías que yo soy un Señor que cosecha donde no sembró y que recoge donde no esparció? ¿Por qué escondiste o enterraste mi talento? Mejor lo hubieras dado a los banqueros. Quiere decir que el Señor cosecha donde no hay siembra y recoge donde nadie esparció. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que dice: a mí nadie me amó, a mí nadie me ha apoyado, a mí nadie me ha comprendido. Yo soy como soy porque no tuve padre. Yo soy como soy porque mi esposo es como es. Yo soy como soy porque me han dado una mala vida. ¿Cómo voy a amar si nadie me ha amado? ¿Cómo voy a apreciar a alguien si nadie me ha apreciado? Y se escudan en que nadie les ha dado, nadie ha sembrado, nadie ha invertido en sus vidas. Y muchas veces es cierto: nadie te dio, nadie te amó, nadie te comprendió, nadie te apoyó, nadie te ayudó, y siempre te dejaron ahí solo, sola. Pero dice el Señor: aunque nadie depositó en ti, si mi palabra entra en tu corazón, yo cosecharé de ti lo que nadie sembró en ti, y yo cosecharé de ti lo que nadie invirtió en ti. Nadie te dio, pero yo saco de ti, aunque nada había en ti y aunque nada te habían dado en esa área. Aunque no te amaron, ahora tú tienes un amor tremendo para amar a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa y a tu prójimo entero. ¿Y de dónde lo agarraste? Si te maltrataron, te golpearon, tuviste una vida terrible en tu pasado. Mi vida pudo haber sido terrible en el pasado y no tenía sino desgracia sembrada en mi corazón. Pero cuando vino Cristo, Él cosecha donde nadie sembró, Él recoge donde nadie esparció. Él hace obras extraordinarias en nuestra vida. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Santiago capítulo 1. Venga conmigo rápidamente. Quiero llevarle algunas escrituras. Santiago capítulo 1 versículo 18, solo para que vea un fundamento más amplio. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Cómo se engendra esa nueva criatura? Por la palabra de verdad. Esa es la semilla de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer, o podríamos decir renacer o nacer de nuevo, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, para que seamos lo primero, lo más hermoso, lo más lindo. Cuando Dios hace nacer de ti algo, hermano, es algo tan maravilloso lo que Dios hace nacer en la vida del hombre, que no hay quien pueda competir con ello. En la escritura nosotros miramos que Dios
dotó a gente, a personas con dones y atributos naturales. Por ejemplo, hay personas que Dios les dotó con una voz tremenda para cantar. A otros los dotó con una inteligencia increíble. A otros los dotó con una hermosura física muy especial. A otros los dotó con diferentes clases de bendiciones. Pero todos esos dones que son lindos y que son especiales no se comparan ni en lo más mínimo con los dones espirituales. Es decir, los dones naturales son los dones que humanamente una persona puede tener desde su nacimiento. Se va desarrollando en ellos, sea convertido o inconverso, crea en Dios o no crea en Dios. Hay quienes tienen unos dones tremendos y aún no creen en Dios, pero aún así tienen dones, porque son dones naturales. ¿Sí me explico? Pero los dones espirituales, cuando Dios te da algo de arriba, de lo alto del cielo, algo que Él por su palabra, por la palabra de verdad, hace nacer en ti, eso te hace lucir, te hace resaltar, te hace ser mucho más efectiva que cualquier don terrenal. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque hay muchos hermanos y hermanas que tienen complejos de inferioridad y que en veces andan ahí comparándose con alguien, con uno por aquí, con otro por allá, comparándose físicamente, comparándose en las habilidades humanas, el por qué yo no nací tan alto como él, o con las cualidades que tuviera una persona u otra persona, y en veces nos sentimos inferiores porque no soy como él, no soy como ella. No nací de tez blanca con ojos azules y rubio o rubia, etcétera. Y en veces se siente menos porque no tiene un físico quizás como quisiera tenerlo, como mira que un modelo de televisión lo tiene, etcétera. Pero Dios dice: no te quejes, hijo, no te quejes, hija. Yo puedo hacer nacer en ti virtudes y atributos que valen mucho más y que te exaltarán mucho más y que te harán valer mucho más que cualquier don natural de esta tierra. Y yo quiero hacerte lucir con mi gracia, con mi hermosura. La Biblia dice que Dios hermosea el rostro de los creyentes con la salvación de nuestras almas. Esa es una de las primeras hermosuras, que refleja paz, que refleja tranquilidad, que se mira algo diferente en la vida de aquella persona cuando verdaderamente ha venido Cristo a su corazón. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, por eso dice el apóstol Santiago: Él de su voluntad, Dios por ser bueno, se fijó en ti y en mí, y nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, para que seamos primicias, lo más lindo, lo más hermoso de sus criaturas, de su creación, para que seas las primicias, lo especial, lo elegido. Y ahí el Señor te exhiba en este mundo como la luz de este mundo, como la sal de esta tierra. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor en esta linda y hermosa noche. Entonces estamos mirando que la semilla de Dios, la palabra de Dios, tiene poder para crear una nueva vida en nosotros. Un nuevo nacimiento, un nuevo principio, un nuevo inicio, un nuevo cambio, un nuevo aspecto, una nueva forma. Todas estas son palabras derivadas del mismo término. Veamos qué dice Juan capítulo 1. Evangelio según San Juan capítulo 1. Y vamos a leer lo que dice la Escritura en el versículo. Primero miramos lo que dice el versículo 11 y 12. Bueno, del 11 al 13 veamos. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Éramos hijos de papá y de mamá solamente.
Éramos hijos de los padres terrenales, éramos creación de Dios, pero nos convertimos en hijos de Dios. Dios nos dio el poder, la potestad, la dicha, el privilegio de ser hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios, cuando creímos en Cristo, en su nombre, en su sacrificio, en su poder, en su grandeza. Ahí comienza el inicio de la obra de Dios. Ahí comienza el inicio de ese trabajo que Dios va haciendo. Todavía no somos perfectos, todavía no reflejamos la imagen perfecta de Cristo, pero vamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto y resplandezca el lucero de la mañana sobre nuestras vidas. Aleluya. Vamos en un proceso, dice la palabra. El versículo 13 aclara y dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos hijos de Dios no son los que fueron engendrados por papá y mamá, ni por voluntad de un hombre, que un hombre dijo: tú vas a ser hijo de Dios. No, no depende de un hombre o de una mujer, sino que estos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, no los engendró un hombre, no los engendró una persona. Dice: no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. No eligió el hombre, no eligió una persona el que tú te convirtieras en un hijo de Dios, ni de voluntad de varón. Entonces, ¿quién eligió? ¿Quién fue la voluntad? Él de su voluntad, Dios de su voluntad, nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo, nos hizo experimentar una nueva vida, nos hizo tener un cambio en nuestra vida. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. Aquí no lo dice que Él dice, sino de Dios, sino de la voluntad de Dios. No voluntad de carne, no voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Ahora, aclarando y sellando más con el versículo 1. Vean lo que dice el versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, lo mismo que dice Génesis 1:1. En el principio. Habla del mismo principio. No son dos principios diferentes. No hay tres principios ni cinco principios. Hay un solo principio del género humano. Y en el principio, en Génesis 1:1 dice: creó Dios los cielos y la tierra. Pero aquí nos dice: en ese mismo principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo que hablaba, esa palabra que salía, esa palabra que producía lo que no existía, esa palabra que daba vida, esa palabra que cambiaba, ordenaba y transformaba a toda la creación, a toda lo que había en la tierra cuando estaba desordenada y vacía. Pero vean lo que dice el versículo 14 ahora: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, aquella palabra se hizo hombre, tomó carne humana, participó de un cuerpo. Aquel verbo de Génesis 1:1 vino a caminar en esta tierra. ¿Para qué vino a caminar? En Génesis 1:1 la palabra salió, la palabra de Dios salió. Salió para ordenar el cielo y la tierra. Salió para crear lo que no existía. Salió para darle un propósito a esta tierra en su desorden que tenía. Ordenarla, poner un caos en ese desorden que había. Poner la luz y hacer todo lo que hizo. En la primera ocasión que miramos en el principio, creó Dios los cielos y la tierra.
palabra, Dios ordena con su palabra, Dios crea, Dios hace. Ahora en Génesis 1, ahora en Juan 1:1, igual dice que en el principio era el verbo. Y el verso 14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, ¿para qué venía? Ya no venía para ordenar lo que eran las plantas o las aguas o la tierra. Ya no venía para decir produzca la tierra hierbas verdes. Ya no venía para ordenar la naturaleza. Ya no venía para decir hágase el sol, la lumbrera mayor, la luna, la lumbrera menor y las estrellas para que señoren en la noche. Ya no venía a ordenar o a trabajar en la creación terrenal, hablando de la tierra y de plantas y árboles y animales. Ahora venía a ordenar la creación espiritual, la vida del hombre, el corazón del hombre. Venía a traer la luz de los cielos. Él era la luz que resplandecería en todos los corazones que le dieran lugar, para que pudiera ordenar a través de esa luz la vida y el corazón de una persona, de un hombre, de una mujer. Así que en Génesis 1:1 Dios ordena la creación literal. En Juan 1:1 y 1:14 miramos el mismo principio. Aparece la palabra, vuelve a salir la palabra de Dios, encarnándose en esta tierra, caminando en esta tierra, ordenando la vida de los hombres. Y esta palabra, no pienses que ya no sigue saliendo. Esta palabra sigue saliendo. Hoy sigue saliendo. Hoy se sigue predicando. Hoy se sigue hablando para ordenar la vida del hombre, para ordenar el matrimonio del hombre, para cambiar el corazón del hombre. Sigue saliendo esa palabra para llegar al corazón del hombre y ordenarlo y cambiarlo y bendecirlo y hacerlo germinar y producir y tener nuevas bendiciones en su vida. Hacerlo producir lo que no podía producir, lo que no tenía capacidad para producir. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, Dios sigue trabajando. Dios quiere seguir trabajando. Quiere seguir glorificándose de una manera muy especial. Le termino con esta escritura. Venga conmigo. Lucas capítulo 1, versículo 34 y 35. Lucas capítulo 1. Dios sigue hablándonos con su palabra y por su palabra. Como salió la palabra de la boca de Dios en Génesis 1:1. Para hacer una obra especial, y no volvió esa palabra a Dios vacía. Volvió con fruto, con evidencias de cambios en la creación. Había producido hierbas, había producido peces, había producido animales, árboles, plantas. La tierra estaba ordenada. Cuando la palabra salió de Dios, no volvió vacía, produjo una obra. Cuando la palabra sale de Dios una vez más, encarnándose en Cristo, no regresa vacía, regresa con testimonios hermosos. Cuando el hombre testifique, dice: mi vida estaba perdida, mi vida estaba vacía, mi vida estaba desordenada en las drogas, en el pecado, en la maldad, pero hoy soy una nueva criatura por la gracia de Dios, por la palabra de Dios, por la misericordia de Dios. Hoy soy una nueva criatura. La palabra de Dios no regresa vacía. Cuando verdaderamente llega al corazón del hombre, volverá con testimonios hermosos de lo que Dios ha hecho. Lo tenemos, hermanos. Lucas capítulo 1, versículo 34 y 35. Leamos desde el versículo 30 para entender mejor. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Oigan, qué hermoso. Quisiera tener más tiempo para ampliarme en esto, pero solo veamos estos puntos bien breves. Dice la palabra que cuando aquel ángel le da la noticia a María de que había sido elegida para que pudiera nacer aquel santo ser, para que se pudiera encarnar Jesús, Dios manifestado en carne, Dios tomando una naturaleza humana para habitar entre los hombres. Dice que le dice el ángel: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora concebirás en tu vientre, vas a concebir en tu vientre y vas a tener un hijo y se va a llamar Jesús. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Versículo 34, muy importante esa expresión. Oigan lo que dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Qué está diciendo María? ¿Cómo será esto? Está diciendo: no he estado con ningún hombre, no he tenido ninguna relación con ningún hombre. ¿Cómo voy a quedar encinta? ¿Cómo voy a quedar embarazada? Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo terminaré concibiendo en mi vientre? Pues no conozco varón. Si estuviera casada lo entendería, como lo hiciste quizás con Sara, como lo hiciste con Manoa, como lo hiciste con aquellos hombres del tiempo antiguo, aquellas mujeres del tiempo antiguo, que les produjiste un milagro para que concibieran. Pero en este caso María no tenía un esposo, no tenía un compañero. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo será esto si no hay la semilla humana para sembrarse en mi vientre? Y el ángel le responde y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muchos de nosotros, cuando Dios quiere hacer en nosotros algo, Dios nos da promesas. Dios nos habla por su palabra y nos dice: a ti quiero bendecir tu hogar, quiero bendecir tus hijos, quiero restaurar tu matrimonio, quiero hacer un milagro en tu vida, quiero sanar tu cuerpo, quiero tantas cosas que Dios quiere hacer y que necesitamos que Dios haga. Y la primera pregunta que nosotros hacemos es la que hizo María: Señor, ¿cómo será esto? Si el médico dijo que no hay solución para mi enfermedad, que no hay remedio para mi problema. ¿Cómo será esto si mi esposo no quiere? Es un duro de corazón, ya traté y no quiere, no se presta, no se dispone, no cambia ese hombre. ¿Cómo te serviremos? ¿Cómo haré lo que me estás diciendo que quieres que haga si no conozco varón? O sea, me hace falta lo humano. No estoy recibiendo el apoyo que necesito para que se logre lo que me estás diciendo que quiere hacer en mi vida. Y ese es un error grande de nosotros, que siempre estamos mirando al factor humano como María. Siempre estamos mirando a, si quizás María lo primero que pensó: si Dios me va a hacer concebir un hijo, entonces quizás primero tengo que casarme, tengo que unirme, tiene que darme un hombre, porque ¿cómo voy a concebir si no tengo un hombre? Eso es lo que le está diciendo al ángel. Y el Señor no le dice: oh, sí, espérate, ya te voy a dar a tu esposo, ya cuando tengas tu esposo entonces se cumplirá esto. No, Dios va más allá de esperar que tengas el factor humano para hacer el milagro que tú necesitas. Dios no necesita el factor humano, no necesita que primero pase esto y luego pase el otro y luego te den esta noticia y luego agarres el buen trabajo y luego te responda aquello otro y tengas todo el factor humano, para que teniendo todo el factor humano entonces digas: ahora sí, Señor, se puede cumplir, dame ese hijo, Señor, ya tengo todo lo humano necesario. Ese es nuestro mayor problema, que pensamos que Dios necesita darnos el factor humano para poder cumplir su palabra en nosotros. Dios dice: María, no te preocupes, ¿sabes qué?
Es cierto, no tienes un esposo al momento, no conoces varón, no hay el factor humano, no tienes la ayuda humana, no tienes la semilla humana para que se cumpla esta palabra que te estoy dando. Pero esta palabra, María, no se va a cumplir por medio del factor humano, de la semilla humana, de la ayuda humana. Esta palabra se va a cumplir por medio de la ayuda divina, la intervención divina. Dios todavía trabaja con intervención divina. Aún hay intervención divina en favor de los hombres. Aún Dios quiere operar cosas grandes en nuestra vida, y no siempre vamos a depender del factor humano. Dios quiere que aprendamos a confiar y a depender de su palabra y de esa intervención divina. ¿Qué dice el ángel a María? María, entiendo lo que me dices, pero no te preocupes. Entonces, ¿qué hago? El Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y el Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tal, lo que vas a producir va a ser obra de Dios, va a ser producto de Dios, va a venir de Dios. Cuando tú dejas que sea Dios el que se mueve en tu vida y el que produzca el fruto que tú no podrías producir, lo único que te queda es reconocer que aquello es de Dios y no tuyo, que aquello es hijo de Dios y no tuyo. ¿Sí me explico? O sea, que aquello es obra de Dios. Hablo de aquella sanidad, hablo de aquel milagro, hablo de aquel cambio en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio, hablo de aquella provisión sobrenatural, de lo que sea. ¿Sí me explico? Vas a reconocer, esto es hijo de Dios, esto es obra de Dios, esto es producto de Dios. Yo no pude hacer esto, ni hubiera podido hacer esto, y sería imposible para mí haber alcanzado esto. Pero si ahora lo he alcanzado, es por la gracia de Dios, es porque le creí a Dios, es porque Él obró, es por su promesa, es por su poder, es por su palabra, es por su Espíritu que ha venido sobre mí. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Llénate de su palabra y llénate de su Espíritu. Que su Espíritu venga sobre ti, se derrame sobre ti y producirá en ti lo que no se podría producir sin esa intervención divina y sin la ayuda del factor humano, sin la necesidad de la ayuda humana. Dios muchas veces quiere hacer la obra a Él para que le des la gloria a Él y reconozcas que lo que sucedió fue obra de Él. A eso se refiere aquí la palabra cuando dice: por tanto el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lo que está diciendo es: como no va a haber intervención humana, como no va a haber ayuda humana, esto no viene de los hombres, esto viene de Dios. Dios es el que trabajó, Dios es el que engendró, Dios es el que formó, Dios es el que hizo. Dios, nadie más. No fue el hombre, ni siquiera María con Dios, fue Dios solito. ¿Por qué digo ni siquiera María con Dios? Porque humanamente un nacimiento natural se ocupa lo que es el óvulo de la mujer y la semilla del hombre para que surja la concepción, y de esa manera los dos colaboraron en aquella concepción. ¿Sí me explico? Se necesitó parte de ella, parte de él, para que se realizara la concepción. Pero cuando hablamos de Dios, Dios no tiene semilla como un hombre humanamente. Dios no necesita ni siquiera un óvulo de una mujer. Dios simplemente, su palabra se encarnó en el vientre, y su palabra tiene poder para crear vida sin necesidad de la semilla humana. No necesitó ayuda humana. Era la misma palabra viva de Dios encarnándose en aquel vientre. Y dice: esto va a ser de esta manera, María. ¿Para qué? ¿Por qué mejor no hacerlo más fácil? Espérate que me case, y cuando me case me uno a mi esposo y tendremos el hijo que tú quieres que tengamos. No, porque si tienen ese hijo va a ser producto de lo humano, y va a ser el crédito para el papá y para la mamá.
Pero yo quiero que el crédito de este hijo que viene no sea ni para José ni para María, sino solo para Dios. Es el único que tomará el crédito de esta bendición, de esta concepción, de este milagro, de esta proeza, solamente para él. Eso es lo que significa y lo que tipifica la expresión hijo de Dios. Alguien que viene directamente, la esencia de Dios, que no es producto de lo humano, sino que es una obra divina en su plenitud. En su plenitud. ¿Me explico? Póngase de pie, aquí me detengo, mis hermanos.